Bueno, ahora vamos a proceder a realizar la práctica número 9 de nuestro manual, el cual consiste en utilizar una imagen como plantilla para poder nosotros seguir el perfil de la pieza deseada y trabajar en ella como un croquis y posteriormente como un sólido. En este caso tenemos la imagen de una pinza llamado gripper y lo tomaremos de referencia para poder llevar a cabo nuestro diseño. La imagen que tolera este software es una imagen en formato JPG, GIF, BMP, dependiendo de las características de la versión que dispongamos. En este caso, nosotros les proporcionaremos la imagen que ven en pantalla, que es una imagen en formato JPG. Entonces lo que hacemos nosotros es abrir nuestro programa, elegir un archivo nuevo. Dentro de ese archivo nuevo que sea del tipo pieza, verificamos el sistema de unidades. Vamos a utilizar un sistema milímetro gramo segundo. Esto lo podemos ver en la parte inferior derecha de la pantalla. Y procedemos a elegir el plano de trabajo. Para esta práctica utilizaremos un plano alzado o front plane, es decir, utilizaremos el sistema XY. Damos un clic sobre el icono de alzado, elegimos nuestra opción de nuevo croquis. Podemos observar que el nuevo croquis está activo al tener un plano de trabajo con un sistema coordenado local en el centro. Ahora lo que procedemos a hacer es buscar esa imagen dentro de la ruta conocida en nuestra computadora. En este caso hay que aclarar que debemos tener siempre activo ya el plano a trabajar, tener abierto un croquis para que la herramienta nos permita llamar la imagen. En este caso, en la parte superior, vamos a observar estas opciones, como es archivo, edición, ver, insertar y herramientas. Y si no aparecieran estas opciones, vamos a tener que darle un clic aquí en SolidWorks y se desplegarán, ¿no? En algunas versiones no aparece, damos un clic aquí y aparecerían ya estas versiones. Una vez que tenemos estas opciones desplegadas, buscamos herramientas, damos un clic, nos desplazamos a la parte superior o inferior, depende cómo nos aparezca, y vamos a buscar una opción o un comando que se llama herramientas de croquisar. En este caso está en esta parte, herramientas de croquisar. Una vez que la ubicamos, ponemos el cursor sobre esta opción y se despliega otro menú, otra ventana flotante, y buscamos la opción que se llama imagen de croquis. Damos un clic y nos despliega un buscador. En este buscador nosotros ubicamos la ruta, en mi caso está en escritorio, y aquí está la imagen gripper, que como mencioné es un archivo en formato JPG. Le damos a abrir y ahí vamos a observar lo siguiente. Va a cargar la imagen en la pantalla gráfica y todavía no conoce la escala de la misma. Para nosotros poder acotar esta imagen, lo que tenemos que hacer es primero darle un zoom de encuadre. Lo hacemos con este icono de lupa. Y una observación importante a realizar. Vamos a ver un vector en azul que corresponde a la cintilla de escala. Para nosotros poder manipular ese vector debemos observar que la imagen quede incrustada dentro de esa línea, no fuera. En este caso vemos que la imagen es más grande que el vector, entonces lo que yo tengo que hacer es tomar la imagen en alguno de los vértices y arrastrarlo con el botón izquierdo del mouse para que sea más pequeña, es decir, que el vector en azul quede fuera del margen de la imagen. Entonces básicamente lo que hay que tener cuidado, ¿no? Sobre todo en el origen. La voy a hacer un poco más pequeña, ahí está bien, y suelto. Entonces ahora sí van a observar que cuando yo llego al vértice del vector del lado izquierdo, el icono no nada más aparece ahí con una cruceta, sino se ve un símbolo que me indica a mí que tengo una superficie que se va a escalar. Se ven como dos hojas onduladas. Entonces yo puedo tomar este vector. ¿Cómo lo hago? En el vértice doy clic con el botón izquierdo del mouse. Sin soltarlo, lo dejo presionado y arrastro. Voy a arrastrar este vector y lo voy a ubicar en la distancia conocida
de la pieza sólida. En este caso, este gripper tiene una base con una distancia real de 54 milímetros y esa distancia está concebida en la base, es decir, desde la parte inferior, ahí se alcanza a observar en la pantalla. Ahí iniciaría mi medición, suelto el vector y ahora voy a tomar con el botón izquierdo del mouse la punta de flecha donde termina mi vector. Observen cómo cambia el cursor y se ve una flecha de media circunferencia. Tomo ese término de vector con el botón izquierdo del mouse presionado sin soltar y arrastro. Y aquí yo tengo que indicarle dónde terminaría esa distancia conocida. En mi caso, terminaría en donde termina la imagen pixeleada de la base, que sería en este vértice. Ahí suelto y en cuanto yo suelto el vector me pregunta esa distancia cuánto vale. Como comenté, esa distancia real es de 54 milímetros aproximadamente. Entonces tecleo 54 milímetros, mm, y le doy aceptar. Y automáticamente la imagen se va a escalar a esa dimensión. Ahorita no lo veo en la zona gráfica. Para poder ubicarlo, vuelvo a dar en el icono de la lupa, en un zoom de ajuste, y observo que ya está escalada la imagen. Bueno, esa es la parte que tenemos que llevar a cabo para ajustar nuestra plantilla y poder llevar a cabo la práctica. En el lado izquierdo, en el gestor o en el árbol, le voy a dar aceptar y ya puedo trabajar utilizando esta plantilla. ¿Cuál es el desarrollo que vamos a llevar a cabo? Bueno, vamos a crear esta pequeña mordaza y lo vamos a hacer a través del uso de algunas herramientas muy básicas como lo son la línea y los arcos. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. En la parte superior izquierda aparece la opción de croquis y tengo las herramientas de trabajo. Voy a empezar con una línea, le doy un clic y voy a empezar a trabajar en mi imagen. Y lo que voy a hacer es, observen ahí el icono en forma de lápiz, voy a tratar de seguir todo este perímetro que estoy señalando. Las dimensiones ya no las necesito. ¿Por qué? Porque las dimensiones están acotadas por la imagen. Entonces voy a empezar en esta parte. Voy a hacer una línea. Donde termina la línea inclinada, ahora voy a hacer una línea vertical. Le voy a dar Escape para terminar de hacer esa línea. Y me voy a acercar. Puedo acercarme girando el scroll del mouse hacia la imagen, o lo puedo hacer con esta pequeña lupa que está en la parte superior que tiene un pequeño recuadro punteado. Si yo elijo esa lupa, simplemente hago una pequeña ventana de la sección que yo quiero ampliar. Simplemente le doy un clic en un vértice y empiezo a crear la ventana, me deslizo y creo la ventana del tamaño que yo desee y doy otro clic y observen cómo se agranda, ¿no? Si ya no quiero utilizar ese zoom o ese encuadre, pues simplemente le doy un clic a la lupa y se desactiva. Entonces pueden observar que me es más fácil manipular mis líneas. Entonces lo que voy a hacer es seguir este contorno. Continúo con croquis y línea. Genero una pequeña línea horizontal en este punto. Le doy Escape. Genero otra línea ahora vertical de este punto a este punto. Le doy Escape para salir de esa operación. Y como puedes observar, el procedimiento es muy simple. Vuelvo a hacer otra línea, ahora horizontal, de este punto a este punto. Y tengo aquí dos pequeños arcos que están faltantes en la imagen. Entonces voy a utilizar la herramienta de arco. Tener cuidado porque hay un chaflán y hay un redondeo o arco. Entonces puedo hacer un redondeo de este tipo, o puedo usar directamente un arco de 3 puntos, o puedo usar un arco en los extremos, como yo lo desee. Entonces me hace más sencillo hacerlo con un arco de 3 puntos para empezar. Elijo el punto de inicio del arco, por ejemplo, este punto que está en el cursor, donde terminaría mi arco, que sería este segundo punto, y el tercero me indicaría nada más qué tan profundo, cuánto radio quiero yo en mi arco. Y ahí está ya. Y cuando lo termine le doy Escape. Si quieren que sea todavía más preciso, pues hago otro encuadre para que se vea un poco más grande y puedan observar a detalle cómo creo un arco en la parte superior. Croquis, arco de 3 puntos, elijo punto de inicio,
punto de término y cuánto quiero que tenga de radio. Le doy un clic y escape. Si quiero regresar a la zona gráfica de tamaño normal, le doy en ajuste del encuadre y automáticamente regreso. Eso es lo que hemos generado hasta ahorita. Continuaré el procedimiento para terminar esta etapa. Lo que buscamos es tener algo como esto que muestro en el manual del participante. Pues bueno, continuando, voy a hacer ahora la parte inferior. Hago un pequeño acercamiento y lo que puedo hacer aquí es utilizar otro arco. Elijo un punto de inicio, un punto de término y puedo crear el arco. Inicio, término y el radio. Si quiero modificar, si no estoy de acuerdo con el centro de ese arco, simplemente le doy un clic en el centro y lo puedo arrastrar con el cursor. Sí, igualmente, si no estoy de acuerdo con la longitud de arco, puedo tomar el final del arco y también lo puedo arrastrar. Esa es una manera sencilla de hacerlo, de poder ajustarlo. Es nada más el manejo del cursor. ¿Sí? Ahí está, se observan. Ya quedó esa parte. Puedo alejarme para poder tener más clara la línea que me falta. Me voy a croquis, línea. Empiezo en el punto donde termina el arco y lo continúo hasta esta región. Escape. Me voy a volver a acercar para poder ver a detalle estos segmentos y poder acercar un poco más mi dibujo, ¿no? Una pregunta común que suelen hacer es ¿cómo evito que al mover la línea que estoy creando me desfase la línea anterior? Es decir, yo muevo la línea del lado izquierdo y observo que se mueve esta que tenía yo del lado derecho. Bueno, una manera sencilla es, si yo no voy a modificar ya la línea del lado izquierdo y estoy de acuerdo en esa posición, una vez que ya está en esa posición y la quiero dejar totalmente fija, le doy un clic a esa línea y al darle un clic con el botón izquierdo aparece este menú y elijo un ancla. Eso lo hace fijo, cambia el color a color negro y evita que pueda modificarse esa línea. Si hago lo mismo con esta línea inclinada y la hago fija, ahí está. Entonces yo voy a observar que ya no puedo modificar esas dos. Puedo modificar el arco, me voy a acercar para que lo visualice. Yo puedo todavía modificar el arco, pero ya no modifica la posición de la línea que estaba en color negro. Puedo modificar su longitud, pero no puedo modificar su ángulo de inclinación. Entonces ahí puedo ajustar hasta donde yo considere que debe ir esa línea. Y ahora sí puedo jugar con el arco a la posición que yo considere más adecuada. Entonces esto ya es el manejo del cursor lo que me ayudará. Esa es una manera de hacerlo, una manera relativamente simple que me permite a mí jugar con la geometría, ¿no? Se puede observar ahí cómo va quedando. Hay más trucos que yo puedo llevar a cabo para suavizar las imágenes. Por ejemplo, si yo quiero que esta línea en negro con esta línea del arco se suavice, pues simplemente las hago tangentes. ¿Y cómo hago eso? Bueno, le doy un clic a esta línea en color negro, después presiono la tecla control sin soltarla y le doy un clic al arco, un clic con el botón izquierdo y suelto la tecla de control y van a ver que aparece un menú flotante en donde me dice si quiero hacer fija ese par de entidades o si las quiero hacer tangentes. También me aparece del lado izquierdo, me dice que la línea llamada arco 3 y la línea llamada línea 2, esas dos pueden ser entre ellas tangentes. Le voy a decir que sean tangentes y entonces no sé si observan cómo se suavizó y se hizo tangente esta línea negra contra este arco. Es obvio que la pieza maquinada no tiene esa perfección, por eso tiene ese pequeño desfase, pero la voy a dejar de esta manera, es mucho más correcto y le doy a aceptar. Y ahora sí puedo yo ajustar nada más el radio, pero siempre se respeta que esta línea que estoy señalando y este arco sean tangentes en ese punto. Entonces yo puedo acomodarlo lo más próximo posible a lo que yo deseo
y hago lo mismo del otro lado. Selecciono con un clic nada más la línea recta, después dejo presionado la tecla control, doy un solo clic con el mouse, con el botón izquierdo al arco y suelto la tecla de control y me vuelve a preguntar si quiero una relación entre esas dos entidades. Le vuelvo a decir que sea tangente y ya suavizó esa línea y la hizo tangente. Yo ya nada más modifico el arco y obviamente la longitud para que coincida con el pixeleado que yo veo. Ahí está ya. Entonces ya hice ese segmento de arco y aprendí cómo se llevan a cabo las relaciones de tangencia y cómo fijo una línea. Si yo quiero fijar todas mis demás líneas, simplemente hago un zoom de encuadre, lo hago con el scroll, y para evitar que se me modifique le doy un clic a la línea y las voy anclando para que sean fijas y ya no se modifiquen sus posiciones y sus dimensiones en cuanto a esas relaciones. Voy a hacer lo mismo en la parte superior, hago otro encuadre y voy eligiendo cada línea una por una y la voy asignando, igual el arco, como fija con el ancla hasta el arco. Esta última línea no lo voy a hacer, esta línea horizontal, porque todavía necesito saber si quiero que sea más larga o más corta. Entonces vamos a hacer la última parte del gripper. Hago un pequeño zoom de encuadre en esta parte y voy a continuar la línea donde me quedé. Croquis, línea, estaba en esta parte. Aquí hago una línea, doy un clic y luego voy a empezar otra pequeña línea vertical y después otra línea con inclinación hasta este punto. Escape. ¿Qué me falta? Bueno, pues crear aquí un arco y después consecutivamente otro arco. Puedo hacerlo también otra vez con esta herramienta de arco de 3 puntos, pero quiero utilizar otra herramienta para que la conozcan que se llama Spline. Le voy a dar aquí en Spline, en croquis, y esto lo que hace es simplemente anclar puntos y crear arcos a través de la posición del mouse. ¿A qué me refiero? Bueno, le voy a dar un clic en donde termine la línea y le voy a decir dónde quiero que termine mi primer arco. Yo quiero que termine exactamente en esta posición. Le doy un clic y después de darle el clic yo puedo mover mi cursor y observen cómo cambia el ángulo o el arco que le da a la geometría. Entonces yo ya generé primer punto, segundo punto, voy a seguir el puro contorno de la pieza con otro punto, los puntos que yo considere necesarios para describir esa serie de arcos. Si se alcanza a observar, si yo quiero que el último arco, este que estoy señalando con el cursor, quede hacia adentro, pues simplemente hago el cursor a la derecha. Si quiero que quede hacia afuera, hago el cursor a la izquierda. Y para que termine de hacer esos arcos y termine en este punto, simplemente le doy Escape. Y simplemente empezó en este punto y terminó en este punto. Pueden observar que en esta parte me voy a acercar para que sea más detallado. Pueden observar cómo faltó un punto intermedio aquí. Una manera de resolver esto es tomar este pequeño asterisco que se ve aquí. Se ve un asterisco y cuando me acerco es un punto. Lo tomo con el botón izquierdo del mouse, lo dejo presionado y puedo arrastrarlo como si hubiera puesto el punto más hacia la derecha y me permite mover la línea y por ende el arco. Entonces lo estoy moviendo a la derecha y estoy creando un arco más aproximado a lo que yo deseo. Igualmente de este lado, si yo observo este punto, puedo moverlo para que se aproxime más a lo que yo deseo. Y como observan es más sencillo que haber hecho una serie consecutiva de arcos. ¿Qué nos falta? Bueno, nos falta la parte superior de esa mordaza. Vuelvo a hacer otro zoom de encuadre. Voy a tomar una línea. La voy a empezar en este punto y la voy a terminar aquí arriba. Y ya para terminar, me falta nada más el extremo del gripper. Y lo que voy a hacer, ustedes lo pueden hacer con su scroll para alejarse de la imagen, es hacer un arco aquí, una horizontal y una vertical. Voy a hacer primero una línea. Vean cómo me indica cuando ya coincide el término de esta línea con el vértice que está en la parte inferior.
simplemente desplazando una horizontal y me indica con línea punteada. Ahí voy a terminar yo mi línea y voy a hacer un pequeño arco de 3 puntos. Inicia aquí el arco, termina aquí y con este radio. Ahí está. ¿Qué me falta? Pues nada más unir estas dos líneas. Líneas horizontales con una línea vertical. Es obvio que me faltó hacerlo un poco más largo. Entonces tengo varias opciones. Una es con el botón izquierdo del mouse tomo esta línea y la arrastro como si fuera una cota para que quede lo más próximo posible. Aquí, como podemos ver en la imagen, esta pieza cuando fue doblada, porque esta parte tiene un doblez, quedó doblada con un ángulo de inclinación indeseado, por eso es que se ve chueco, pero esa es la imagen que nosotros deseamos. Una vez que tenemos todo ese gripper, podemos, si así lo deseamos, fijar cada una de las líneas azules generando un anclaje, como ya lo mostramos, o lo dejamos de esa manera. En la práctica nos pide que hagamos una extrusión con ese perfil y la extrusión va a representar una placa de 1.5 milímetros. Lo que hacemos es simplemente ir a operaciones en la parte superior izquierda, elegir el icono de extruir y si no dejamos ninguna línea abierta, el programa reconoce el contorno de ese gripper que acabamos de dibujar y nos muestra hacia dónde va a ser la profundidad. Nosotros vamos a dejar que el vector o la flecha de profundidad sea en Z positivo, sea hacia nosotros, hacia la pantalla, no hacia afuera. Y en la dimensión de profundidad de 1 le vamos a poner 1.5 milímetros y le damos en la flechita verde, aceptar. Y acabamos de terminar nuestra práctica número 9, que es generar nuestra mordaza del gripper. Ok, grabamos nuestra pieza, archivo, guardar como, se va a guardar como una pieza o parte, la voy a poner en mi escritorio y la voy a poner como práctica 9, como part. Listo.